Eso. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿cierto? Cuando está en solución, es decir, cuando está en agua, cuando el solvente es agua, ¿cierto? Cuando le ponemos ese ácido clorhídrico en agua, entonces todas las moléculas de ácido clorhídrico van a reaccionar con el agua y vamos a tener H3O e iones cloruro en el equilibrio, ¿cierto? Es decir, todos los reactivos se transforman en productos. Entonces, aquí está graficado qué es lo que pasaría. Si antes de la ionización, entonces tenemos átomos de hidrógeno unidos a átomos de cloro, ¿cierto? Ácido clorhídrico. Y aquí abajo ven, los átomos de cloro son estas bolitas tomates. Y los hidrógenos son estas bolitas blancas que están aquí. Por ejemplo, estas bolitas blancas. Estas son los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, la molécula de agua tenemos aquí, tenemos dos hidrógenos unidos con un oxígeno que está representado con una bolita roja. Entonces, cuando ponemos el ácido clorhídrico en agua, ese protón del ácido clorhídrico se va a unir, ¿cierto? Ácido clorhídrico, donde está en agua, ¿cierto? Entonces vamos a tener H3O y vamos a tener cloruros. Sí, y si ven que la flecha va en una sola dirección, de izquierda a derecha. Entonces, cuando se termina esa reacción, nosotros vamos a encontrar en nuestra solución final, ¿cierto? Moléculas de H3O, si ven que serían estas que estoy encerrando en una bomba. Aquí tendríamos otro H3O. Y tendríamos también átomos o iones cloruro, ¿cierto? Que sería el átomo de cloro que se quedó con un electrón de ese hidrógeno que salió. Y además tendríamos las moléculas del agua, ¿cierto? Porque esto está en solución y el solvente es el agua, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos el resto son moléculas de agua. Aquí se me ha pasado un H3O. Sí, y si ven, cuando se termina esa reacción, ya no tengo ninguna molécula que está formada por un átomo de cloro unido a un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Y este ion hidrógeno y este ion cloruro no pueden volver a reaccionar para formar ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, para los ácidos fuertes, esa molécula, en este caso de ácido clorhídrico, se ionizó completamente. Todas las moléculas que teníamos de ácido clorhídrico reaccionaron con el agua y se quedaron como iones cloruro e iones H3O. En cambio, cuando nosotros tenemos un ácido débil, solo un porcentaje de las moléculas de ese ácido débil reaccionan con el agua y forman iones, ¿cierto? Como por ejemplo el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es un ácido débil que reacciona con el agua, forma iones hidrógeno e iones fluoruro. Pero en el equilibrio, ¿cierto? Cuando alcanzamos estas concentraciones constantes y la velocidad de la reacción en los dos sentidos se iguala, entonces, ¿qué nomás vamos a tener en la solución? Vamos a tener aquí el átomo de flúor está señalado con una esfera verde, ¿cierto? El átomo de hidrógeno son esas esferitas blancas. Entonces, vemos que en el equilibrio nosotros tenemos primero
moléculas de H3O, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una molécula de H3O y ninguna más, solo una me parece. ¿Sí? Tenemos además una molécula de ion fluoruro y además tenemos moléculas de ácido fluorhídrico, ¿cierto? El flúor unido con el hidrógeno. Y también tenemos moléculas de agua, ¿cierto? Que es nuestro solvente. Entonces aquí todas estas otras son moléculas de agua, ¿sí? Entonces acá arriba podemos ver la diferencia. Cuando nosotros tenemos un ácido fuerte en el equilibrio, entonces tenemos iones de hidrógeno, iones cloruro y moléculas de agua. Cuando nosotros tenemos un ácido débil, en cambio, en el equilibrio tenemos iones de hidrógeno, iones fluoruro en este caso, y además la molécula completa. ¿Sí? Y lo mismo, el mismo principio se aplica a las bases fuertes y a las bases débiles. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una base fuerte, toda esa molécula de base fuerte se rompe y deja libre los iones, ¿cierto? Entonces, en el equilibrio nosotros tenemos solo los iones resultantes y moléculas de agua. Y ya no tenemos moléculas de la base original. En cambio, cuando nosotros tenemos bases débiles, como por ejemplo el amoníaco que está acá abajo en su esquina izquierda, entonces, y aquí hay un pequeño error porque debería ser la doble flecha, ¿no es cierto? Porque en una base débil, entonces sí tenemos todos los compuestos en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio con una base débil, tenemos la molécula original de la base, que en este caso sería el NH3. Y además de eso, tenemos los iones, que en este caso sería el ion amonio, que es este de aquí, y el ion OH. Sí, además de eso, tenemos moléculas de agua. Sí, entonces, esas son la gran diferencia entre las sustancias fuertes que se ionizan completamente y las sustancias débiles que se ionizan solo parcialmente y alcanzan un equilibrio, y en ese equilibrio, en las sustancias débiles tenemos todos los compuestos tanto reactivos como productos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estos ácidos fuertes y estas bases fuertes? Y esto sí, van a tener que aprenderse de memoria también. Sí, porque son poquitos. Solo tenemos 6 ácidos fuertes que están aquí. Sí, sería el ácido perclórico, que es el más fuerte que existe. Aparte de eso, los ácidos halogenhídricos, ¿cierto? El ácido clorhídrico, bromhídrico y iodídrico, ¿sí? Y el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Estos ya son ácidos oxácidos, ¿no es cierto? Que tienen un oxígeno también en su molécula. Y este de aquí también es oxácido, el perclórico. ¿Sí? Entonces, los que no son, los otros ácidos que existen, ¿cierto? Serían ácidos débiles. Y estos ácidos fuertes pueden encontrarles en su libro, están enumerados en la tabla 15.2 que yo saqué de ahí.
Y las bases fuertes no están mencionadas en su libro, pero son los hidróxidos que se forman con los miembros de la primera familia, ¿cierto? De los metales alcalinos, que sería el hidróxido de litio, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de rubidio y el hidróxido de cesio. Y además el hidróxido de bario. Sí, esos son electrolitos fuertes o sus hidróxidos, bases fuertes, perdón. Electrolitos fuertes o bases fuertes. Es decir, que cuando les ponemos en solución, el porcentaje de ionización es 100% y todas las moléculas de ese compuesto reaccionan con el agua y se rompen completamente en los iones, ¿cierto? Iones OH y el ion del metal que está formando ese hidroxilo, ese hidróxido. ¿Sí? Todos los demás van a ser bases débiles. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estos ácidos o de las bases? Entonces, tenemos que si el ácido es fuerte, la fuerza de la base conjugada no puede medirse. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aquí nosotros tenemos un ácido fuerte, ¿sí? Ese ácido fuerte no tiene una constante de ionización. ¿Por qué? Porque se ioniza completamente. En el equilibrio nosotros ya no tenemos una concentración de ácido clorhídrico porque todas las moléculas se rompieron y se formaron iones. Entonces, la base conjugada de ese ácido fuerte, ¿se acuerdan cuando hablábamos de pares conjugados? Entonces, aquí el ácido es el ácido clorhídrico, ¿cierto? La base conjugada de ese ácido clorhídrico va a ser el cloruro, ¿cierto? Entonces, este es el ácido y esta es la base conjugada. Entonces, esta base conjugada es muy débil. Sí, por eso dice la fuerza de su base conjugada no puede medirse. Sí. ¿Cómo medimos nosotros la fuerza de un ácido? Ya vamos a ver más adelante. Se mide con la constante de ionización o la constante de equilibrio que nosotros conocíamos antes. Sí, pero como el ácido clorhídrico es bastante fuerte, entonces no tiene constante de equilibrio, ¿cierto? La constante de equilibrio tiende al infinito porque se rompe completamente. Pero la base conjugada de este, que sería el cloruro, en cambio tiene una fuerza bien baja. ¿Sí? Ya, creo que más adelante cuando hablemos de los ejemplos de esto se va a clarificar un poco. La siguiente propiedad es que el H3O o el ion formado con el hidrógeno más es el ácido más fuerte que puede existir en solución acuosa. Los ácidos más fuertes que este H3O reaccionan completamente con el agua para producir más iones H3O y las bases conjugadas. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos esta tabla de la fuerza de los ácidos, ¿cierto? Si ven que de acuerdo a esta flecha, este de aquí, el primero que sería el ácido perclórico, es el ácido más fuerte y así va bajando la fuerza de los ácidos. Entonces nos dice que este ion H3O es el ácido más fuerte que puede existir en solución. Si tenemos ácidos más fuertes que esos, por ejemplo, el ácido nítrico, el sulfúrico, el clorhídrico y todos los demás arriba, esos en solución no pueden existir como moléculas, sino que reaccionan con el agua para formar este H3O. ¿Cierto? Entonces,
nosotros tenemos aquí una solución de agua. Y acuérdense que el agua se autoioniza, ¿cierto? Entonces vamos a tener por aquí un H3O y por aquí un OH, ¿cierto? Y moléculas, además de eso, moléculas de agua normal, H2O. Ahora, y el H3O es el ácido más fuerte que puede existir en solución. Para ácidos más fuertes que el H3O, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿sí? Este ácido clorhídrico no puede existir como molécula completa en una solución. Entonces, si aquí ponemos HCl, ¿cierto? Digamos que esta es una molécula de HCl, ahí está el cloruro, y pongámosle un hidrógeno. Apenas nosotros le ponemos en solución, esta molécula de HCl reacciona con el agua y va a formar H3O e iones cloruro. Sí, pero ya cuando está en solución, esta molécula ya no puede existir. Sí, sino que se transforman en H3O y el otro ion cloruro. Igual si ponemos ácido iodídrico en solución, entonces apenas entra en contacto con el agua, reacciona con el agua y forman H3O y ahí sería iones yoduro. ¿Sí? Y los ácidos más débiles que el H3O, entonces serían estos ácidos de acá. ¿No es cierto? Esos reaccionan solo parcialmente con el agua. Y en el equilibrio podemos encontrar estas moléculas completas más H3O y el ion fluoruro o el ion nitrato o el ion acetato. Sí, entonces a eso se refiere con esta parte de que los ácidos más débiles que el H3O reaccionan con el agua en menor proporción para formar H3O, las bases conjugadas, y además en el equilibrio todavía podemos tener estas moléculas del ácido débil. ¿Sí? Y lo mismo con el ion OH, ¿cierto? Ahí nos dice que el OH o el ion hidroxilo es la base más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Las bases más fuertes que ese ion OH reaccionan con el agua para producir OH y sus ácidos conjugados, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos NaOH, este es una base más fuerte que el ion OH. Entonces, cuando le pongo en solución, no puede permanecer toda la molécula completa y reacciona o se hidroliza con el agua y forma iones sodio e iones OH. Y este OH ya puede existir en solución. ¿Sí? El ion oxígeno como ion, ¿cierto? Ahí tiene dos cargas negativas. Es más fuerte que el ion OH y reacciona con el agua para formar iones OH. Acuérdense que la base más fuerte que puede existir en solución es este OH. Sí. Y entonces, una vez entendiendo esto de las sustancias fuertes y las sustancias débiles, nosotros podemos calcular cuál es la concentración de iones hidrógeno o de iones OH que tenemos en solución. Y en función de eso, calcular el pH o el pOH de la solución. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos este primer ejemplo. Si tenemos, con esto es lo que les dije que se les va a hacer un poco más claro. Tenemos un ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, ¿cierto? Que tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar.
Cuando ese ácido clorhídrico que está en solución, ¿qué pH tendrá? Entonces, veamos, aquí tenemos el ácido clorhídrico que tiene una concentración inicial. Ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Que tiene una concentración inicial de 1 por 10 a la menos 3. Sí, acuérdense que el ácido clorhídrico reacciona completamente con el agua y forma iones H3O e iones cloruro. ¿Sí? Entonces, al inicio de la reacción, ¿cierto? Entonces, acuérdense que este agua está en estado líquido, entonces su concentración no va a variar. Y en un inicio, antes de que se dé la reacción, todavía no tengo ni iones H3O ni iones cloruro. Una vez que el ácido clorhídrico reacciona con las moléculas del agua, se da esta reacción. Y al final de esta reacción, nuestro equilibrio, ¿cierto? Habíamos dicho que el ácido clorhídrico es un ácido más fuerte que el H3O y no puede existir en solución. Entonces, todas esas moléculas de ácido clorhídrico van a reaccionar con el agua. ¿Cierto? Por 10 a la menos 3 y 1 por 10 a la menos 3. Aquí estamos en concentración. Y en el equilibrio o al final de esa reacción, ¿cierto? Porque al final de la reacción ya no tengo moléculas de ácido clorhídrico y solo tengo H3O y tengo iones cloruro. ¿Sí? Ahora el pH de una solución, aquí podemos ver que la concentración de iones de hidrógeno es elevada, ¿cierto? Es 1 por 10 a la menos 3. Yo puedo encontrar cuál sería el pH de esa solución. Y el pH de esa solución va a ser, ¿se acuerdan? pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno o de H3O. ¿Cierto? Y el pH de esa solución sería menos logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 3. Entonces, el pH de esa solución es 3, ¿cierto? Es una solución ácida. No se olviden tampoco que nosotros tenemos en toda solución una concentración de iones de hidrógeno y una concentración de iones OH. Entonces, cuando tengo una concentración de iones de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 3, la concentración de iones de hidroxilo puedo calcular, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que la KW, que era la constante de ionización del agua, es igual a la concentración de iones H3O por la concentración de iones OH? ¿Cierto? Entonces, la concentración de iones OH va a ser en este caso 1 por 10 a la menos 14, que es la constante de ionización del agua, dividido para la concentración de H3O, que en este caso es 1 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Entonces, la concentración de iones OH va a ser en este caso 1 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Igual, en esta solución yo podría encontrar el pOH. ¿Cierto? Y el pOH en este caso, ¿cuál va a ser el pOH?
el pOH va a ser 11, ¿no es cierto? Y acuérdense que el pH más el pOH nos debe dar 14. ¿Sí? Entonces, para una disolución de ácido clorhídrico de 1 por 10 a la menos 3 molar, yo tengo un pH de 3 o un pOH de 11. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las bases fuertes? Igual que los ácidos fuertes, se ionizan completamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo el hidróxido de bario, que es una base fuerte. Entonces, cuando está en solución este hidróxido de bario, va a separarse en iones hidroxilo, que son iones OH, y los iones de bario, ¿cierto? Entonces tendríamos este hidrón bario y los iones hidroxilo, ¿cierto? En este caso tendríamos 2 iones hidroxilo, porque acuérdense que esta reacción debe estar igualada, ¿cierto? Entonces, cuando se rompen los iones, por cada mol o por cada molécula de hidróxido de bario, vamos a obtener una molécula de bario y 2 moléculas de iones o 2 iones OH. Entonces, en un inicio tenemos una concentración del hidróxido de bario de 0,02 molar, ¿cierto? Una vez que está en solución este hidróxido de bario, van a desaparecer todas estas moléculas del hidróxido de bario porque el hidróxido de bario es más fuerte que el ion OH y no puede permanecer en solución, ¿cierto? Sino que reacciona con el agua y se rompe y forma estos 2 iones. Aquí tendríamos más 0,02, ¿cierto? Por cada 0, si desaparecen 0,02 moles de hidróxido de bario, van a aparecer 0,02 moles del ion bario y, no le pongamos más, y el doble de iones OH. Sí, no se olviden de los coeficientes estequiométricos. Entonces, al final de esta reacción, ya no me van a quedar moles de hidróxido de bario en la solución, sino solo me van a quedar 0,02 moles del ion bario y 0,04 moles del ion OH. ¿Y cuál sería el pH de esta solución? ¿Quién me dice cuál sería el pH de esta solución? Vamos a darle una décima. 1.4. ¿Perdón? 1.4. El pH sería... el pOH. pH 1.4. El pOH Ajá. es 1.4 y el pH sería 12,6. 12,6. Muchas gracias. Daniela, ¿no es cierto? Sí. Le debo otra décima más, ya tiene 2. Gracias. Entonces, para encontrar el pOH, debemos sacar menos del logaritmo base 10 de la concentración de iones OH. ¿No es cierto? Entonces sería menos logaritmo base 10 de 0.04. Tendríamos 1.4. Y el pH encontraríamos, ¿cierto? Se supone que pH más pOH es igual a 14 y ahí obtenemos el pH. O también podemos encontrar primero la concentración de iones de hidrógeno y después encontrar el pH, ¿cierto? La concentración de iones de hidrógeno va a ser 1 por 10 a la menos 14 dividido para la concentración de iones OH
¿cierto? Y eso les da 2,5 por 10 a la menos 13. ¿Cierto? Entonces, iones o hidrógeno va a ser 2,5 por 10 a la menos 13. Y si saco el logaritmo, base 10 negativo de 2,5 por 10 a la menos 13, vamos a tener 12,6, que es el pH. Sí, entonces cuando tenemos ácidos o bases fuertes es fácil, porque toda la concentración de esa sustancia que tenemos se ioniza en un 100%, ¿sí? O todas esas moléculas se transforman en iones. Pero ahora veamos qué es lo que pasa cuando tenemos estas sustancias débiles o ácidos y bases débiles. Entonces, estos ácidos débiles solo se ionizan parcialmente, no totalmente. Es decir, solo un porcentaje de esas moléculas del ácido débil pasan a formar iones. Y en el equilibrio, ¿cierto? Aquí está en forma general y simplificada, sin la molécula de agua. En el equilibrio nosotros vamos a tener estos 3 tipos de moléculas, además del agua, ¿sí? Y nosotros tenemos esta relación, ¿cierto? De las concentraciones en el equilibrio que nos da una constante que nosotros le habíamos llamado constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, la constante de equilibrio obtenía multiplicando las concentraciones de los productos en el equilibrio sobre las concentraciones de los reactivos, ¿cierto? Esta agua no iría en esa expresión porque es un líquido puro, ¿sí? Y a esta constante de equilibrio, cuando nosotros hablamos de ácidos débiles, le llaman constante de ionización del ácido. Ahora, cuando este ácido es fuerte, la concentración final de ese ácido fuerte, que sería esto que está aquí, es 0, ¿no es cierto? Porque todas las moléculas desaparecieron. Y por eso, ¿cierto? No tendríamos una constante para los ácidos fuertes, o la constante tendería al infinito, ¿cierto? Ahí tenemos una indeterminación. Entonces, los ácidos fuertes no tienen constante de equilibrio porque en el equilibrio ya no tenemos una concentración de los reactivos y solo los ácidos débiles tienen constantes de ionización. Sí, si ustedes buscan en la página 15.3, perdón, en la tabla 15.3 de su libro, pueden ir, ya les digo en qué página está. Tabla 15.3. En la página 680, pueden abrir el PDF del libro en la página 680. ¿Sí? Entonces necesito que todos abran su PDF en esa página para entender qué datos nos dan en esta tabla de constantes de ionización de los ácidos débiles. Sí, todos ya están ahí. A ver, preguntemos a alguien al azar. Antonella, ¿encontró la tabla 15.3? Sí, profe. ¿Sí? Antonella Hidalgo, encontró la página 500. Veo que algo me está diciendo, pero no le escucho. Veo que su micrófono está activado. Mi profe, no sé si me escucha ahí. Espero que sí. Luis Cueva, ¿usted encontró la página 680? Sí, profe, la tabla 15.3.
Chévere, muchas gracias. Entonces, esperemos que todos ya hayan encontrado. Ahí ven algunos ejemplos de ácidos débiles, ¿cierto? Por ejemplo, el ácido fluorhídrico. Bueno, ahí están la fórmula, la estructura y la siguiente columna dice Ka o es la constante de ionización de ese ácido, ¿cierto? Que nosotros antes le habíamos llamado constante de equilibrio. Y la constante para ese ácido es 7.1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y así vemos algunos ejemplos y si ven que las constantes van decreciendo en este caso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la constante del ácido fluorhídrico es 7,1 por 10 a la menos 4. Y la constante del ácido cianhídrico es 4.9 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, esta constante nos da una idea también de la fuerza del ácido. Mientras más alta es la constante, el ácido se ioniza en una mayor proporción, ¿cierto? O más moléculas de ese ácido se separan en sus iones cuando ya estamos en el equilibrio. Y como consecuencia, yo voy a tener una solución más ácida o lo que es lo mismo, una solución con un pH más bajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el ácido fluorhídrico, que tiene una constante más elevada que el ácido cianhídrico, va a tener un porcentaje de ionización mayor o va a ser un ácido más fuerte dentro de este grupo de ácidos débiles. ¿Sí? Ahora sigamos en la tabla. Al lado de la constante del ácido fluorhídrico, de todos los ácidos, tenemos la base conjugada de ese ácido, ¿cierto? En el caso del ácido fluorhídrico, la base conjugada va a ser el ion fluoruro. Y nos da una constante también de esa base conjugada, que le nombra como Kb. ¿Sí? Y entonces esa va a ser la constante de la base conjugada. Y si ustedes se fijan, la constante del fluoruro es muchísimo más baja que la constante del ion cianuro, que está al final, al lado del ácido cianhídrico. ¿Sí? Entonces, mientras más alto o más fuerte es ese ácido, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, más débil va a ser su base conjugada, ¿cierto? En este caso, el ion fluoruro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo tengo el ácido fluorhídrico, ¿cierto? Que cuando está en solución va a ionizarse parcialmente y va a dejar en solución iones hidrógeno o protones y además iones fluoruro. Entonces, esta sería la base conjugada del ácido fluorhídrico, ¿cierto? Y esa base conjugada es una base. Y cuando esa base está en solución, ¿cierto? Bueno, aquí cuando ponemos ácido fluorhídrico en agua, entonces va a llegar un punto en el que se alcanza el equilibrio y voy a tener una concentración constante tanto del ácido fluorhídrico como del ion hidrógeno como del fluoruro. Sí, pero si por algún motivo yo pongo solo ese fluoruro en solución, sí, ya vamos a ver en qué motivos, cuando tengo una sal que tiene ese ion fluoruro. Ese ion fluoruro es una base que viene del ácido fluorhídrico, ¿cierto? Y
las bases, ¿se acuerdan? Lo que hacen las bases es aceptan un protón del agua. ¿Cierto? Entonces, de ese fluoruro podría llegar a formar ácido fluorhídrico más iones OH. ¿Sí? Y esta reacción también va a tener una constante de equilibrio que va a ser la constante de este ion fluoruro, ¿cierto? La constante de la base. Entonces, esta constante de la base es la que está al lado de la base conjugada en esa tabla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el ion fluoruro, la constante de la base va a ser 1.4 por 10 a la menos 11. Sí, y ahí tienen algunos otros datos para las bases conjugadas de esos ácidos débiles. Sí, por ejemplo, el segundo ácido débil que nos dan aquí es el ácido nitroso. Tiene una constante de ese ácido o constante de ionización del ácido de 4,5 por 10 a la menos 4. La base conjugada de ese ácido nitroso, veamos cuál sería. ¿Cierto? Yo tengo el ácido nitroso que sería HNO2, ¿cierto? Cuando está en solución acuosa, los ácidos ceden un protón, ¿cierto? Y la base conjugada de ese ácido sería este ion NO2. ¿Sí? Y la constante de esa base conjugada o del ion NO2 va a ser, ahí nos dice 2,2 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos otros ejemplos. Entonces, ¿cierto? Esta constante del ácido mide la fuerza del ácido. Mientras más alta la constante del ácido, la constante de ionización, el ácido es más fuerte. Y además, si sabemos la constante del ácido y la concentración inicial del ácido, se puede calcular el pH de esa solución. Sí, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Cuál sería el pH de una disolución de ácido fluorhídrico 0,5 molar? Y estas constantes están a 25 grados. ¿Cierto? Si ven en la tabla de ácidos débiles, la constante del ácido fluorhídrico es 7,1 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Entonces veamos, si tenemos una concentración inicial de ácido fluorhídrico de 0,5 molar, ¿cuál sería el pH? ¿Por qué la concentración de cada uno de los productos es igual? Diana, perdón, acabo de ver su pregunta. ¿A qué se refiere? Diana Naranjo. Sí, era cuando estaba realizando la reacción del cloruro de hidrógeno. O sea, nos pedía, ya nos dice que es un ácido fuerte, ¿no es cierto? Y usted le hizo la reacción de descomposición. No, le sumó con el agua. Ya. Sería de ionización, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, en la reacción tengo que la concentración es menos 1 por 10 a la menos 3, que me da igual 1 por 10 a la menos 3, y del cloro también, es decir, de los productos. ¿Por qué tengo la misma concentración en los productos? Ajá, por aquí esta ecuación está. No se olviden que siempre primero tenemos que igualar las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando el ácido clorhídrico reacciona con el agua, forma H3O e iones cloruro, ¿cierto? Ahí estaría igualada esa reacción. Y tenemos que tomar en cuenta los coeficientes estequiométricos.
Entonces, por cada mol de ácido clorhídrico que reacciona o que desaparece, está apareciendo una mol de H3O y una mol de cloruro. Sí, si ven aquí, la reacción está solo de izquierda a derecha. Y eso quiere decir que cuando se termina esta reacción, van a desaparecer los reactivos y vamos a tener solo productos. Sí, o el 100% de las moles que tengo de ácido clorhídrico van a transformarse en H3O y cloruros. Yo puedo simplificar esta escritura, ¿cierto? Y no ponerle al agua. Sí, me quedaría esto, que son equivalentes. Sí, solo que en la primera reacción sí pongo el agua líquida con la que está reaccionando el ácido clorhídrico y en la segunda ya omito ese H2O. Sí, pero a la final esta forma de escribir es solo la simplificación de la de arriba. Entonces, si tengo una concentración inicial de 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Al terminarse esa reacción, el 100% de las moles de ácido clorhídrico van a desaparecer, ¿cierto? Porque el porcentaje de ionización es 100%, todas las moléculas desaparecen. Y si ahora, por estos coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Si aquí desaparece una mol, aquí aparece una mol de cada uno de estos iones, ¿cierto? Entonces, si lo que desaparece es 1 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Por eso tiene este signo menos, porque está desapareciendo. Tiene que aparecer una cantidad igual de estos iones. ¿Cómo yo sé que lo que desaparece es 1 por 10 a la menos 3? Porque es todo lo que yo tenía en un inicio. ¿Sí? Entonces aquí al final de esta reacción de ionización no me queda ninguna molécula de ácido clorhídrico en solución y solo me quedan iones de hidrógeno e iones cloruro. ¿Sí? Y con eso calculamos el pH. Y esto es cuando nosotros hablamos de ácidos fuertes o de bases fuertes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de ácidos débiles, como en el caso que estamos analizando ahorita? Decíamos que teníamos una solución de ácido fluorhídrico. Voy a escribir la reacción completa, ¿cierto? Para que sepamos cuál es la reacción que se da. Entonces, como es un ácido débil, solo reacciona parcialmente y en el equilibrio sí voy a tener todavía moléculas de ácido fluorhídrico y además moléculas de H3O y moléculas de fluoruro. Sí. Como esta agua es del solvente, entonces la concentración del agua, ¿se acuerdan cuando era un líquido puro? No varía significativamente. Entonces, yo puedo escribir esta reacción simplificada de la siguiente forma. Sí, pero significa lo mismo a la final. Ahí solo estoy omitiendo el agua. Si se acuerdan, esto es un equilibrio homogéneo. Entonces, si tengo una concentración inicial de ¿cuánto había dicho? De 0.5 molar. Sí, entonces, ahora al inicio tengo una concentración 0,5 molar. ¿Cuál va a ser el pH en el equilibrio? ¿Cierto? Entonces, ahora no todas las moléculas que tengo de ácido fluorhídrico van a reaccionar.
si solo va a reaccionar un porcentaje de esas moléculas, ¿cierto? Puedo decir que desaparece un X número de moléculas de ácido fluorhídrico y aparece un X número de moléculas de hidrógeno y un X número de moléculas de fluoruro. Y en el equilibrio, ¿cierto? Me van a quedar algunas moléculas de ácido fluorhídrico, unas moléculas de ion hidrógeno y unas moléculas de ion fluoruro. ¿Cierto? Y la relación de estas concentraciones en el equilibrio, nosotros le habíamos llamado constante de equilibrio. En este caso sería constante de ionización del ácido. Solo está bautizado diferente, pero es la misma constante de equilibrio que teníamos en el capítulo anterior. Entonces, la constante de equilibrio va a ser la concentración de los productos en el equilibrio multiplicado para la concentración de los reactivos. ¿Cierto? Esta constante para el ácido fluorhídrico, si ven en la tabla 15.3, perdón, es 7,1 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Esto va a ser igual a X por X dividido para 0,5 menos X. Y resolviendo esta ecuación, obtengo el valor de X. Si ven la diferencia entre qué es lo que pasa con un ácido débil cuando está en solución, ¿cierto? Versus qué es lo que pasa contra un ácido fuerte cuando está en solución. Cuando estamos hablando de un ácido fuerte, todas las moléculas que yo tengo en un inicio reaccionan con el agua y forman iones. Y en el equilibrio se podría decir que ya no tengo ninguna molécula del reactivo, todas se transformaron en producto. En cambio, en el ácido débil, no todo lo que tenía yo en un inicio se transforma en iones, ¿cierto? Solo una parte. ¿Cuánto nos da esa X? Y hacen... Inge, a mí me salió 0,0186. Ajá, muchas gracias. Entonces X nos sale 0,0186. ¿Cierto? Entonces yo puedo ver cuáles son las concentraciones de cada uno de estos compuestos en el equilibrio. La concentración del ácido fluorhídrico va a ser 0,5 menos 0,0186. Me va a quedar 0,4814 molar. La concentración de iones de hidrógeno va a ser 0,0186 molar. Y la concentración de iones fluoruro va a ser igual 0,0186 molar. ¿Sí? Si ven que en el equilibrio todavía tengo ácido fluorhídrico. Acá, en este otro caso, en el equilibrio ya no tenía ácido clorhídrico. ¿Sí? Ahora, con esta concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio, yo puedo encontrar el pH de esta solución. Y el pH, ¿cierto? Sí. No es más que menos del logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. ¿Cierto? Es decir, de 0,0186. ¿Y ese pH cuánto les dio? 1,73. 1,73. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, el pH para esta solución de ácido fluorhídrico 0,5 molar. pH es igual a 1,76. O 73, perdón. 73, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cómo calculo el porcentaje de ionización del ácido? El porcentaje de ionización del ácido, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros antes del porcentaje de disociación? ¿Cierto? Era esta X dividido para la concentración inicial. ¿Cierto? En este caso, el porcentaje de ionización, esta X es igual a esta concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio, ¿cierto? Entonces, podemos decirle que es igual a la concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio dividido para la concentración inicial del ácido. Y eso por 100%. ¿Sí? Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo que tenemos acá, que no sé a dónde se me fue. Ahí está. ¿Cierto? La concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio. Veamos cuánto era. Era 0.0186. ¿No es cierto? Entonces aquí, esto sería 0,0186 dividido para la concentración inicial del ácido. En este caso, la concentración inicial del ácido es esta, es 0,5. Dividido para 0,5 y eso por 100%. Entonces, el porcentaje de ionización de este ácido fluorhídrico 0.5 molar sería, ¿cuánto les dio? 3,72. Ajá, 3,7%, ¿no es cierto? Muchas gracias, Gabriel. Entonces, el porcentaje de moléculas que aquí se transformaron en iones de hidrógeno y en iones fluoruro es del 3.7%. El porcentaje de moléculas que aquí se transformaron en iones de hidrógeno y en iones cloruro es del 100%. ¿Sí? Ahora hagamos otra prueba. Ya vimos cuál era el pH de esta solución 0,5 molar de ácido fluorhídrico. Ahora ustedes ayúdenme calculando el pH de una solución 0,5 molar de ácido clorhídrico, ¿cierto? Esto es un ácido fuerte. Y el pH de una solución de ácido cianhídrico, 0,5 molar. Sí, la constante de ionización de este ácido cianhídrico es 4,9 por 10 a la menos 10. Sí, entonces encuentren el pH para estas dos soluciones y también el porcentaje de ionización para estas dos soluciones. ¿Sí? Y veamos cuánto nos sale. Si les parece, hasta las 3:30, sí, también descansan un poco, se toman un vaso de agua y nos vemos en 15 minutos para ver cuáles son las respuestas de esto. ¿Sí? Listo, chicos, nos vemos en 15 minutos.
A ver, veamos cómo les fue. Entonces, les había pedido que calculen el pH y el porcentaje de ionización de estos otros ácidos, ¿cierto? Del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y del ácido cianhídrico, que tiene una constante de ionización mucho más baja que la constante del ácido fluorhídrico. ¿Cierto? Entonces, veamos, ¿cuánto les dio el pH del ácido clorhídrico? 0,5 molar. ¿0,30? Y muchas gracias. Creo que fue Diana. 0,3, ¿no es cierto? El pH del ácido clorhídrico. Sí, como es un ácido fuerte, si ven que aunque tienen la misma concentración, este pH es mucho más bajo que este de acá. Entonces, el ácido es más fuerte. ¿Y el porcentaje de ionización de ese ácido clorhídrico cuánto va a ser? 100%. 100%, exactamente. Todas las moléculas del ácido clorhídrico se transformaron en iones cuando están en solución. Ahora, el ácido cianhídrico, 0,5 molar, ¿qué pH les daría en el equilibrio? 4.8. 4.8. Muchas gracias, John. ¿Y el porcentaje de ionización? 0,003 o 31. A ver, sería 1.6 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Dividido para 0.5 y por 100%. ¿Cierto? 4.8. 1.6 por 10 a la menos 5. Sí, sobre 0.5 y por 100%. Me corrige, John, si estoy en lo correcto, es 0.003%, ¿no es cierto? ¿Le dio eso? Sí. Sí, chévere. Muchas gracias. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto? Que este ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, se ioniza al 100% y nos da soluciones mucho más ácidas. En cambio, dentro de los ácidos débiles, que sería este ácido fluorhídrico y el ácido cianhídrico, el ácido que se ioniza más o el ácido más fuerte va a ser el ácido que tiene una constante más alta, ¿cierto? La constante del ácido fluorhídrico, déjenme ver cuánto era, 7,1 por 10 a la menos 4, y el del ácido cianhídrico es solo 4,9 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Ahora, dentro de estos ácidos débiles, bueno, en un ácido fuerte, ¿cierto? El mismo ácido clorhídrico, si tenemos una concentración más baja, entonces el pH va a ser un poco más elevado, ¿cierto? En este primer caso, si la concentración de hidrógenos en el equilibrio era 0,5 molar, ¿cierto? Porque todas las moléculas se ionizaron. Ahora, cuando tenemos una concentración de 0,05 molar, la concentración de hidrógenos también va a ser 0,05 molar. Y el pH de ese ácido fuerte, que es 0,05 molar, va a ser menos logaritmo de 0,05, va a ser ahora 1,3, ¿cierto? Es una solución un poquito menos ácida o con un pH un poco más elevado que la solución que teníamos más concentrada. Y el porcentaje de ionización sigue siendo 100%. Ahora, ¿qué pasa cuando hagamos la comparación en un ácido débil, ¿cierto? Por ejemplo, el ácido fluorhídrico. Cuando tengo una concentración de 0,5 molar, el pH me daba 1,73. Ahora, cuando tengo una concentración
0,05 molar. ¿Cuánto les da el pH? ¿Quién me dice cuánto les da el pH? Yo también estoy calculando acá. ¿Quién se anima? Le doy una décima. Vamos a empezar con las... ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima o yo mismo doy la respuesta? ¿No? ¿Una décima? ¿Alguien? No. Bueno, entonces cuando tiene... Profe, creo que es 5.3. ¿Cuánto? 5.3 creo que me sale. 5.3. Veamos, déjeme. 7.1. Entonces sería 5.6 por 10 a la menos 3. A mí me sale un poquito diferente. 2.25. Sí, 2.25. ¿Quién fue? Daniel. Daniela Proaño. Ya le debo. Ya no va a tener que dar examen usted. Sí, 2.25. Sí. ¿Y cuál sería el porcentaje de ionización? Veamos, hagámosle nuevamente para comprobar que estamos haciendo bien. ¿Cierto? Entonces, cuando tengo una concentración de 0.05 molar, a ver, aquí en un ladito, hagámosle acá mejor. ¿Cierto? Tengo ácido fluorhídrico que se transforma en protones más fluoruro. ¿Cierto? Ahora tengo una concentración inicial de 0,05 molar. Menos X más X más X. Y tengo en el equilibrio 0,05 menos X, X y X. Y la constante de equilibrio era 7,1 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? Entonces 7,1 por 10 a la menos 4 es igual a X al cuadrado o X por X sobre 0,05 menos X. Sí, esa sería la relación en el equilibrio. Y de aquí obtengo X y X es igual a 5.6 por 10 a la menos 3. ¿Cierto, Daniela? Sí. Sí, gracias. Y con eso, ¿cierto? Este X es la concentración de iones de hidrógeno. ¿Cierto? Y con eso puedo encontrar el pH. ¿Cierto? Y con eso me da un pH de 2,25. Sí, entonces, si ven que cuando la concentración del ácido es más alta, tengo un pH más bajo o la solución es más ácida. ¿Cierto? Cuando la concentración baja, el pH sube. Sí, y por lo tanto la solución es un poco menos ácida que la anterior. ¿Y cuál sería el porcentaje de ionización de ese ácido? El porcentaje de ionización sería la concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio, que sería 5,6 por 10 a la menos 3.
dividido para la concentración inicial, que en este caso era 0,05, y por 100%. ¿Sí? Y en este caso, este porcentaje de ionización es igual a 11,2%. ¿Sí? Entonces aquí este porcentaje de ionización es 11,2%. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Primero, que los ácidos fuertes nos dan un pH más bajo, ¿cierto? Nos dan soluciones más ácidas en comparación con los ácidos débiles. ¿Sí? Cuando comparamos el mismo ácido con diferentes concentraciones, vemos que cuando tenemos una concentración más elevada, el pH va a ser más bajo, ¿cierto? La solución va a ser más ácida, ¿sí? Ahora, cuando tenemos ácidos fuertes, esos se ionizan, no importa la concentración, ¿cierto? Se ionizan siempre en un 100%. Pero cuando tenemos ácidos débiles, a medida que baja la concentración del ácido, el porcentaje de ionización va a ser mayor. ¿Sí? Sí, entonces baja la concentración del ácido. El pH también baja, es decir, la solución va a volverse menos ácida, pero el porcentaje de ionización de ese ácido que tiene una concentración más baja va a ser mayor. Sí, si nosotros si nosotros graficaríamos eso, les voy a copiar el gráfico que está en la página 686. Entonces, aquí vamos a poner la concentración del ácido en el eje X. Y en el eje Y vamos a poner el porcentaje de ionización del ácido. Sí, entonces, cuando estoy hablando de ácidos fuertes, el porcentaje de ionización siempre va a ser el mismo, no importa la concentración que tenga. Sí, y ese porcentaje de ionización va a ser 100%. ¿Cierto? Que es lo que teníamos aquí para el ácido clorhídrico. Ahora, para el ácido fluorhídrico, ¿cierto? O para un ácido débil, a medida que aumenta la concentración, va a bajar el porcentaje de ionización. ¿Cierto? Entonces, para un ácido débil, yo voy a tener la siguiente curva. Sí, para concentraciones más elevadas, el porcentaje de ionización va a ser menor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí teníamos nuestro ácido fluorhídrico. Cuando teníamos una concentración de 0,5 molar, el porcentaje de ionización fue 3,7%, me parece. ¿Cierto? Que es de esta parte de aquí. En cambio, cuando bajó la concentración a 0,05 molar, el porcentaje de ionización subió. ¿Cierto? Entonces, para una concentración ya de 0,05 molar o una concentración más baja, el porcentaje de ionización fue más alto, fue como del 11,2%. ¿Sí?
¿Alguna pregunta con respecto a los ácidos débiles? Entonces, si yo tengo al comienzo de la clase, ¿qué dije al comienzo de la clase? Matthew Morejón está por ahí. Cuénteme de su pregunta que acabo de leerle. ¿En qué parte del comienzo de la clase que no le pude oír? Con respecto a su... Matthew está por ahí. Matthew Morejón. Sí, está por ahí. ¿Me escucha? Chicos, a veces no veo que tengo una pregunta en el chat y sigo hablando. Entonces, si tienen una pregunta, interrúmpanme en cualquier momento, no hay problema. Sí, pero mejor cuando estamos hablando del tema porque después me desubico y no sé de qué parte era su duda. Ah, Matthew, su micrófono está dañado. Está dañado mi micrófono. ¿Y a qué se refiere con qué dijo? ¿En qué parte de la clase que no me pudo escuchar? Ya averiguó, chévere. Entonces con usted nos vemos a las 11 mañana, no se olvide. Utiliza el mismo link de química avanzada para ingresar. Sí. Chévere. A ver, entonces volvamos a nuestros ácidos débiles. ¿Cierto? Entonces, si nosotros conocemos la constante de equilibrio, la constante de ionización del ácido y la concentración inicial del ácido, nosotros vamos a poder encontrar el pH. ¿Sí? Y déjenme ver. Por otro lado, si yo conozco el pH de una solución y la concentración inicial de esa solución, yo puedo calcular la constante del ácido. Sí, que sería el ejercicio a la inversa. Sí, por ejemplo, si yo tengo una solución 0,1 molar de un ácido débil, ¿sí? Ahora, otra cosa importante, cuando el ácido puede ceder solo un protón, como en este caso de acá, se llama un ácido monoprótico. Sí que tiene solo un protón para ceder. No nos importa monoprótico, no nos importa cuál es de este ion que está formando el ácido, solo nos importa que tiene un protón. Cuando tiene más de un ácido para ceder, ¿cierto? Por ejemplo, este sería un ácido diprótico, tiene dos protones, dos hidrógenos, ¿cierto? Y tenemos algunos casos de ácidos dipróticos y tenemos un ácido triprótico también. Sí, el ácido fosfórico. Después vamos a ocuparnos de estos otros tipos de ácidos. Por lo pronto solo estamos viendo qué pasa con ácidos monopróticos. Sí, entonces imaginémonos que nosotros tenemos una solución de un ácido monoprótico 0,1 molar y que el pH de esa solución es 2,39. Sí, y en el equilibrio. ¿Cuál sería la constante de ionización de ese ácido? Entonces nosotros podemos calcular eso fácilmente. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, tenemos este ácido monoprótico, ¿cierto? Que es un ácido débil, por eso tiene alguna constante de ionización. Si no tuviera constante de ionización, sería un ácido fuerte. Y cuando está en solución,
va a ionizarse parcialmente y a dejar libres estos iones, ¿cierto? El protón y otro ion que no nos importa cuál es el átomo que está formando ese ion. Entonces, yo sé que me dicen que en un inicio la concentración de ese ácido era 0,1 molar. Y aquí tendríamos un equilibrio. ¿Cierto? Aquí tendríamos 0,1 menos X, X y X. Nos dice cuál es la constante de ionización de ese ácido. ¿Cierto? Para encontrar la constante de ionización, yo multiplico las concentraciones de los productos en el equilibrio y divido para la concentración de los reactivos en el equilibrio. ¿Cierto? Y entonces esta constante va a ser x al cuadrado dividido para 0,1 menos x. ¿Sí? Y como yo tengo el pH de esa solución en equilibrio, yo puedo encontrar cuál es esta concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno? Entonces la concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos pH. ¿Cierto? En este caso sería 10 elevado a la menos 2,39. ¿Sí? Entonces, esta concentración de iones de hidrógeno, que es nuestra X, ¿cierto? Va a ser igual a 10 elevado a la menos 2,39. Va a ser 4,07 por 10 a la menos 3. Sí, asegúrense de poder encontrar esto en su calculadora porque a veces escogen las teclas inadecuadas. Sí, entonces una vez que encuentro esta concentración de iones de hidrógeno, yo puedo fácilmente reemplazar este valor de X aquí y encontrar la constante para ese ácido. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto les daría la constante para ese ácido? La constante de ionización sería 4,07 elevado al cuadrado. Perdón, 4,07 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado y dividido para 0,1 menos 4,07 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Sí. Y la constante de ionización en este caso nos da 1,7 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Bueno. Quedémonos ahí. Mañana vemos cuáles son las bases débiles y hacemos un poco de ejercicios de bases débiles y de ácidos dipróticos y tripróticos. ¿Sí? Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Inge. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Gracias.